Vamos a buscar algo de comer rápido, tú quédate con las maletas. Eso fue lo último que me dijo mi hija Lucía antes de desaparecer con su marido Alberto entre la multitud del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Eran casi las 12 del mediodía y yo había llegado desde Valencia con ellos esa misma mañana para tomar un vuelo a Tenerife. Se suponía que era un viaje de familia, una especie de reinicio emocional como Lucía le había llamado cuando me propuso acompañarlos. Pero ahora, después de más de 3 horas sentado en la misma silla de metal con las piernas entumecidas y la espalda en llamas, ya no me quedaban dudas, no volverían. El salón de espera estaba lleno cuando llegamos, pero con el paso del tiempo se fue vaciando como una promesa que se desvanece. Gente entraba y salía, niños lloraban maletas, rodaban con chirridos agudos y yo, don Manuel Ríos, me convertía en parte del mobiliario. No tenía mi billetera. Lucía la había guardado en su bolso para no perderla. No tenía mi móvil, se estaba quedando sin batería, así que Alberto lo puso a cargar por seguridad. Solo tenía mi bastón, una botella de agua medio vacía y la maleta de mano que me dejaron para cuidar como si fuera un bebé recién nacido. Los minutos pasaron lentos como si el tiempo mismo me estuviera castigando por confiar. Mis ojos recorrían el pasillo una y otra vez, buscando sus rostros entre la multitud, pero solo encontraba desconocidos, miradas breves, a veces con lástima, otras con indiferencia. Sentía las nalgas a punto de dormirse, pero no me movía. No quería darles una excusa para decir que me había perdido o que era mejor dejarme en casa la próxima vez. Así que esperé. Esperé hasta que se me enfriaron las manos, hasta que mi estómago rugía como un perro abandonado. Fue entonces cuando un joven agente de seguridad con chaleco amarillo y rostro amable se me acercó. «¿Se encuentra bien, señor? ¿Está perdido?» Me tomó unos segundos responder. Lo miré a los ojos, sonreí sin humor y le dije: «No, hijo, yo no estoy perdido, pero ellos sí lo están. En más formas de las que imaginas». El muchacho me miró sin entender, asintió con un gesto cortés y se alejó. No insistió. Yo tampoco. Volví a mirar la pantalla del vuelo. El número seguía en verde: destino Tenerife a tiempo. Y pensé, claro que lo está. Todo está según el plan, solo que no el mío. Recordé cómo comenzó todo esto. Lucía con su sonrisa apretada diciendo que sería bueno para mí salir un poco de casa, que necesitaba aire fresco, que podría ver a mi nieta Ana jugando en la arena. Alberto decía poco como siempre, solo asentía y revisaba su móvil. Yo acepté sin preguntar, porque así había sido siempre. Pero mientras estaba sentado en aquella silla plástica comprendí algo que me dolió más que el frío en los huesos. No me habían olvidado. Me habían dejado a propósito. No querían que yo subiera a ese avión. No querían que apareciera en las fotos. No querían que existiera más allá de la utilidad que representa un cuidador ocasional. Un ayudante para la hipoteca, un recuerdo molesto de las raíces humildes de una familia que ahora presume de elegancia sin historia. Miré por la ventana. Un avión rodaba lentamente hacia la pista, sus motores ronroneaban como un animal cansado. Me pregunté si sería el nuestro. Bueno, el de ellos. Ya no me incluía. En ese momento la memoria me llevó atrás, muy atrás. A 1974, cuando me casé con Carmen. Su padre, un empresario duro pero justo, me ofreció trabajo en su empresa de construcción. Me rompí el lomo por ellos. Guardaba cada peseta, cada euro. Y cuando en el 1992 la empresa casi quiebra, fui yo quien puso los 60.000 euros que la salvaron. Nadie me lo pidió. Lo hice porque era mi familia. El suegro me entregó un portafolio con documentos legales firmados notariados. «Esto es para ti», Manuel me dijo, «porque tú nos salvaste». Entre ellos estaba el 35% de las acciones de la empresa y la escritura de la casa de Denia. Todo a mi nombre. Pero nunca presumí de eso. Carmen falleció y yo guardé esos papeles como un tesoro silencioso. No quería poder solo paz. Pero la paz se volvió una ilusión. Con el tiempo, Lucía se volvió cada vez más distante. Me miraba como si fuera un mueble viejo. Alberto apenas me hablaba excepto cuando necesitaba que le firmara algo. Noté cómo cambiaban los muebles de casa sin consultarme, cómo hablaban de reorganizar la herencia cuando creían que dormía la siesta.
Y ahora este abandono en el aeropuerto era la confirmación de todo me querían fuera, literal y legalmente. Volví a mi maleta. La toqué no por miedo a que alguien la robara, sino como un ancla. Una prueba de que aún estaba allí, aún era yo. No el abuelito que se les escapaba de la memoria, sino el hombre que construyó todo esto con sudor y silencio. Y esa fue la última vez que decidí quedarme callado. No era la primera vez que me hacían sentir invisible. El aeropuerto solo fue el último escenario de una obra larga, una en la que siempre me tocaba ser figura de fondo. La diferencia es que esta vez ya no sentía lástima, sino claridad. Recordé cada momento como si los años se hubieran comprimido dentro de una sola mirada. El bautizo de Ana, mi nieta, donde me sentaron en la última fila para que pudiera salir si te cansas, papá. La boda de Lucía, donde me pidieron que llegara por separado porque los coches de los padrinos ya están ocupados. Incluso los cumpleaños familiares, donde siempre terminaba con los niños o ayudando a la abuela de Alberto a cortar la tarta mientras los demás posaban para fotos que nunca me incluían. Yo creía que era parte de la humildad, que ser útil aunque no visible era suficiente. Pero con el tiempo esa utilidad se convirtió en costumbre. Y la costumbre se transformó en desprecio sutil. Las conversaciones en las que mi opinión era decorativa. Las decisiones tomadas sin consultarme incluso cuando se trataba de mi propia casa. Recuerdo una mañana hace pocos meses cuando llegué a la cocina y encontré a un hombre midiendo la pared. «Es para la reforma», dijo Alberto sin mirar. «¿Qué reforma?», pregunté. «Lucía no te avisó», respondió encogiéndose de hombros. «No, Lucía no me avisó, porque ya no consideraban que yo necesitara saber. El problema no era el cambio en sí, era la forma, el lenguaje, el desdén, cada gesto cargado de condescendencia. Como cuando Lucía me compró un reloj con GPS por si te pierdes cuando sales a caminar. O cuando Alberto me sugirió muy amablemente que revisara opciones de residencia para mayores lugares con atención con tu propia habitación con gente de tu edad. Como si mi edad fuera un delito. Como si la soledad fuera preferible a mi presencia. Pero lo que más dolía era el silencio que me imponía a mí mismo. Porque cada vez que abría la boca para preguntar, para decir, para participar, sentía ese muro invisible levantarse entre nosotros. Esa pared hecha de sus suspiros, sus respuestas cortas, sus miradas hacia el móvil. Y entonces callaba. Por paz, por miedo a incomodar, por costumbre. Porque así me criaron. Porque los hombres de mi generación aprendimos que el sacrificio era amor, que el silencio era respeto. Y ese silencio con los años se convirtió en herencia. Una herencia que pasaba de padre a hijo, de abuelos a nietos. Yo había heredado ese callar de mi padre y él del suyo. Hombres que trabajaban hasta romperse la espalda, que nunca pedían nada, que morían con el mismo reloj en la muñeca con el que entraron al taller. Hombres cuya ausencia en las fotos no era olvido, sino designio. Esa noche, tras regresar del aeropuerto, porque sí eventualmente tomé un taxi de vuelta, me senté en el salón vacío de mi casa. La misma casa que construí con Carmen. La misma donde Lucía dio sus primeros pasos. Miré las paredes. Ya no estaban los cuadros que ella pintó en la escuela. Tampoco los muebles originales. Todo había sido reemplazado por decoraciones más modernas según Mara, su decoradora de confianza. Hasta los retratos familiares habían sido cambiados por fotografías artísticas de lugares que nadie de esta familia había visitado. Mi casa había dejado de ser mía. Y no por los papeles, sino por el alma. Me levanté con dificultad. Mis rodillas protestaban, pero me obligué a caminar hacia el estudio. Abrí el armario del fondo ese que aún conservaba con cerradura y saqué una caja de madera. Dentro estaban los documentos, las escrituras, las acciones, las cartas, todo intacto, intocable. Nadie sabía que existía ese legado, ni siquiera Lucía, porque nunca lo consideré necesario, porque pensé que el amor bastaba. Pero el amor sin respeto es solo un recuerdo, y yo estaba harto de ser solo eso. Tomé los papeles en mis manos y los extendí sobre la mesa. Leí cada cláusula, cada firma. Volví a ver mi nombre junto al de Carmen, junto al de su padre.
Recordé la tarde que firmamos el olor a café en la oficina, la mano temblorosa de don Ernesto al agradecerme por haber salvado su empresa. Esto es para ti, Manuel, no por ser yerno, sino por ser digno. Digno. Esa palabra resonó en mi pecho como una campana vieja. ¿Dónde se había perdido mi dignidad? Fue entonces cuando decidí que mi silencio ya no sería mi legado, que no permitiría que la historia que yo ayudé a construir fuera escrita por quienes solo ven el poder como botín. Aún no sabía cómo, aún no tenía un plan claro, pero sí tenía algo que ellos habían olvidado memoria, y esa sería mi mayor arma. Me senté otra vez en el sofá, esta vez con la espalda recta. Encendí la lámpara antigua que Carmen adoraba, y con un bolígrafo azul empecé a escribir nombres, personas de confianza, lugares seguros, amigos que aún recordaban quién era yo. Y entre esos nombres uno brillaba con fuerza propia: Tomás Ortega, el abogado de confianza de mi suegro, el mismo que redactó los documentos originales. Su número aún estaba en mi vieja agenda escrita a mano entre recetas de lentejas y pagos de luz. Marqué. La línea sonó 3 veces. Despacho Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Tomás aún trabaja ahí? Sí. ¿Quién llama? Un viejo amigo. Dígale que don Manuel Ríos necesita hablar con él. Es urgente. Tomás Ortega no tardó en devolver la llamada. Aún recordaba mi voz. Manuel Ríos, pensé que te habías olvidado del mundo, dijo con ese tono entre afecto e ironía que solo él manejaba con elegancia. Le pedí una cita y, sin más preguntas, me dijo: mañana a las 10. Trae todo. Aquella noche dormí poco. Revisé los documentos de nuevo como si se pudieran desvanecer si no los observaba con atención. La escritura de la casa de Denia firmada por don Ernesto y por mí. Las acciones de la constructora Ríos y Muñoz con mi nombre como titular del 35%. Y lo más valioso, una carta manuscrita por Carmen en 1993, justo antes de enfermar, donde decía: si algún día no estás seguro de tu lugar en esta familia, recuerda que fuiste el cimiento. Eso no era papel, era testimonio. Llegué a la oficina de Tomás con la caja de madera bajo el brazo. El despacho era el mismo de siempre: estanterías de roble, diplomas enmarcados, olor a café recién hecho y cuero envejecido. Tomás, con sus gafas de pasta y su cabello ya blanco, me estrechó la mano como si no hubiera pasado el tiempo. «¿Te ves igual?», mintió con afecto. «Tú también», respondí. Nos sentamos. Abrí la caja, extendí los documentos sobre su escritorio. Él los revisó uno por uno con paciencia casi reverencial. Su dedo índice acariciaba las esquinas de las páginas como si fueran reliquias. Cuando terminó, se quitó las gafas, suspiró y dijo: «Esto es suficiente para iniciar una guerra. ¿Qué quieres hacer con ello?». Le conté todo: el aeropuerto, las burlas sutiles, la exclusión constante, el intento evidente de Lucía y Alberto por empujarme fuera de mi casa, de mi historia. Tomás escuchaba sin interrumpir, anotando detalles con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, me miró serio. «¿Quieres demandarlos?», preguntó. Negué con la cabeza. «Quiero blindar lo que me pertenece. Quiero dejar un legado, pero no para ellos, para quien realmente lo necesite, y quiero que no puedan tocarlo jamás». Tomás se apoyó en el respaldo de su sillón. «Entonces formaremos un fideicomiso», dijo. «Uno irrevocable, privado, con cláusulas de hierro. Lo que pongas ahí dejará de ser tuyo legalmente, pero también dejará de estar al alcance de sus manos». Me explicó las opciones. Un fideicomiso benéfico, uno educativo, uno de legado patrimonial. Cada opción tenía ventajas y riesgos, pero lo importante era que fuera discreto, sólido y moralmente incuestionable. Le pedí que lo llamáramos herencia silenciosa. Tomás alzó una ceja. «¿Por qué ese nombre?». «Porque eso es lo que fui toda mi vida», respondí. «Una herencia sin voz, una presencia sin eco». Pero esta será mi última palabra. Comenzamos a trabajar de inmediato. Revisamos propiedades, cuentas bancarias, acciones. Todo sería transferido al fideicomiso. La casa, las participaciones en la empresa, los ahorros en la cuenta de Zurich que Carmen y yo abrimos en los años 90 para emergencias. El total no era enorme, pero sí suficiente para construir una barrera entre ellos y mi memoria.
Mientras Tomás escribía las primeras cláusulas, me pidió que definiera el propósito del fideicomiso. Lo pensé unos minutos. Quiero que sirva para ayudar a hombres mayores en situación de abandono, a padres olvidados, a abuelos desplazados, a aquellos que como yo fueron útiles hasta que dejaron de ser cómodos. Anotó palabra por palabra. Agregó condiciones: que el patrimonio no pueda usarse con fines de lucro personal, que sea gestionado por un consejo de personas mayores de 65 años, sin vínculos familiares conmigo, que haya auditoría externa cada año. Cuando terminamos la sesión, Tomás me miró con respeto renovado. Nunca pensé que el hombre que conocí hace 30 años, aquel que prefería callar y cargar ladrillos antes que levantar la voz, sería quien firmara esto. Sonreí. Porque ustedes pensaban que el silencio era sumisión, pero en mi caso fue paciencia. Me fui de su despacho con el corazón más ligero, pero también más firme. Ya no era el banquero silencioso, el padre ausente por obligación, el suegro invisible en las fotos. Ahora era un hombre con una misión: preservar mi historia y protegerla del olvido interesado. Al llegar a casa, Lucía y Alberto estaban en el salón viendo televisión. Fingí normalidad. Me ofrecieron una cena que ya estaba fría. Dije gracias como siempre. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y escribí una carta. No para ellos, sino para Ana, mi nieta. Querida Ana, si alguna vez te preguntas por qué tu abuelo dejó de sentarse en la mesa familiar, recuerda esto: hay silencios que protegen y hay voces que lastiman. Yo elegí protegerme. Algún día entenderás. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón donde estaba el testamento. Aún no lo había cambiado, pero pronto lo haría. La semana siguiente transcurrió en silencio aparente, pero con una tensión sorda bajo cada rincón de la casa. Lucía seguía sonriendo en la mesa, sirviendo café descafeinado y preguntando por trivialidades como si todo siguiera igual. Alberto revisaba el móvil con la cabeza gacha, riendo por lo bajo con memes y videos que compartía con su círculo cerrado. Nadie hablaba del viaje fallido ni del abandono en el aeropuerto. Lo habían borrado de la narrativa familiar como si nunca hubiera sucedido. Pero yo lo recordaba cada noche, cada vez que me miraba al espejo y veía ese rostro cansado que aún tenía mucho por decir. El miércoles, mientras repasaba las carpetas que había dejado con Tomás, recibí una notificación en mi correo electrónico. No solía usar el correo salvo para asuntos bancarios, pero algo me empujó a revisar los mensajes archivados. Entre promociones de seguros y notificaciones de farmacias, uno destacó por su asunto: confirmación pendiente. Autorización de traspaso. Al abrirlo, mi corazón se detuvo por un instante. El mensaje era de una notaría en Valencia. Mencionaba el traspaso de propiedad del inmueble en Denia, mi casa, a una entidad no especificada con una firma de Manuel Ríos. El problema era que yo no había firmado nada. Al principio pensé que sería un error. Luego miré el documento adjunto. Ahí estaba mi nombre, mi supuesta firma. Una autorización legal con todos los datos correctos, salvo por un detalle que solo yo notaría: la firma era demasiado recta, demasiado limpia. No tenía el pequeño temblor de mi mano derecha, ni la ligera inclinación hacia la izquierda que caracterizaba mis trazos. No era mía, era una imitación. El silencio que me rodeó en ese momento fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde el otro extremo de la casa. Mi primera reacción no fue gritar ni llorar. Fue una quietud total. La misma que me invadió cuando Carmen me dijo que tenía cáncer. La misma que sentí el día que enterramos a mi padre. Era la calma del hombre que sabe que el golpe ha llegado pero aún no ha caído. Tomé el documento, lo imprimí y lo llevé directamente a la oficina de Tomás. Ni siquiera llamé antes. Su secretaria me hizo pasar sin preguntar. Él me recibió con la preocupación dibujada en la frente. Le mostré la hoja, señalé la firma. No soy yo, dije. Tomás la observó con una lupa que sacó de un cajón lateral. Tienes razón, murmuró. Esto es una falsificación profesional. Y además, mira aquí, señaló una nota al margen inferior. Poder notarial otorgado por causas de salud. Declaración de capacidad limitada firmada por el doctor Navarro. Me giré lentamente hacia él. ¿Qué doctor Navarro?, pregunté. Nunca me han evaluado.
La realidad se presentó con la brutalidad de un ladrón nocturno. Alguien, Lucía o Alberto, o ambos, había intentado declarar que yo no tenía ya plena capacidad cognitiva. Un proceso que, de prosperar, permitiría que cualquier firma mía fuera reemplazada por la de un apoderado legal. Y ese apoderado claramente era Lucía. Tomás se puso de pie. Tenemos que movernos rápido. Esto no es solo un intento de traición, es fraude. Y puede tener consecuencias penales. Me senté, sentí que las piernas no me sostenían. ¿Puedo detenerlo?, pregunté. Sí, pero hay que blindarlo todo ahora mismo. El fideicomiso no puede esperar. Esa misma tarde, Tomás convocó a su notario de confianza. Se redactaron los documentos finales del fideicomiso Herencia Silenciosa. Los títulos de propiedad se transfirieron. Las acciones se depositaron en un fondo administrado por una junta de personas de mi elección. Y lo más importante, se firmó una cláusula especial, la inesperada, que dictaba que cualquier intento de interferencia externa, especialmente de familiares directos, activaría una protección legal automática que anulaba sus derechos sobre los bienes involucrados. Firmé cada página con pulso firme. Mi firma verdadera y regular, pero auténtica. Cuando terminé, Tomás me miró con gravedad. A partir de ahora, este patrimonio no puede ser vendido, donado, heredado ni manipulado sin el consentimiento de la Junta del Fideicomiso. Y tú, Manuel, tienes derecho vitalicio de residencia en la propiedad, estés donde estés. Ellos no podrán tocar ni una baldosa sin violar la ley. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de nuevo. Pero no se lo dije a Lucía ni a Alberto. No todavía. Porque el momento más poderoso de una verdad no es cuando se grita, sino cuando se revela sola, como una luz encendida en la oscuridad. Iba a esperar, iba a dejar que creyeran que habían ganado, y justo cuando creyeran que todo estaba a su favor, la verdad saldría a la luz. Silenciosa, inesperada y definitiva. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Desde que regresaron del viaje, Lucía y Alberto se comportaban con una extraña mezcla de cautela y condescendencia, como si intuyeran que algo había cambiado, pero aún no supieran con certeza qué. Yo, en cambio, me sentía más liviano que nunca. Había firmado los documentos con Tomás. El fideicomiso ya estaba en marcha. Las propiedades, las acciones, mis cuentas, todo estaba fuera de su alcance. Ya no podían tocarme ni con sus palabras ni con sus intenciones disfrazadas de cortesía. Esa mañana, mientras tomaba café en el patio trasero, los escuché discutir en voz baja en la cocina. Lucía usaba su tono agudo, casi teatral, y Alberto contestaba con monosílabos. No me moví, no interrumpí, pero escuché con atención. Algo no cuadra, Alberto. Él no ha preguntado nada. Ni por los planes del banco, ni por los papeles de la casa. Es como si supiera algo. O como si estuviera demasiado viejo para notarlo, respondió él con desprecio. No seas ingenuo, replicó Lucía. Mi padre nunca ha sido tonto. Silencioso, sí, pero no estúpido. Sonreí. Por primera vez parecía que Lucía veía un atisbo de verdad. Aquel silencio que ella había menospreciado durante años era ahora su mayor fuente de incertidumbre. Decidí no hacerlos esperar. Al mediodía les pedí que se sentaran conmigo en la sala. Puse sobre la mesa una carpeta negra. No la abrí. No era necesario. Quiero hablar con ustedes, dije con voz firme pero serena. Alberto hizo un gesto vago como si estuviera perdiendo el tiempo. Lucía cruzó las piernas y se acomodó el cabello con nerviosismo. Claro, papá. ¿De qué se trata sobre el futuro?, respondí mirando a ambos. Hice una pausa prolongada antes de continuar. He estado pensando en cómo se han desarrollado las cosas últimamente, en cómo se me ha tratado, en lo que representa esta casa para mí. Lucía soltó una risita nerviosa. Ay, papá, no empieces con dramas. Sabes que todo lo que hacemos es por tu bienestar. ¿No fue eso lo que dijimos cuando planeamos el crucero? Un descanso para todos, un reinicio. Un reinicio para ustedes, aclaré. Para mí fue una espera de 3 horas en un salón con las manos vacías y el estómago vacío. Y ni siquiera se tomaron la molestia de regresar antes del embarque. Tuvieron que venir a buscarme los de seguridad. Alberto desvió la mirada.
Lucía parpadeó varias veces como si esas palabras hubieran sido bofetadas invisibles. No sabíamos que te habías quedado sin dinero, papá. Y eso justifica olvidarse de mí. Interrumpí. Justifica las bromas sobre mi edad. El tono con el que me hablan. El plan para mover los activos para facilitar la gestión del patrimonio. Lucía se puso de pie. Eso no es justo. Lo que hacemos es por ti. No puedes acusarnos de querer robarte. Tomé aire y abrí finalmente la carpeta. Dentro estaban las copias del fideicomiso. También el informe del perito caligráfico que Tomás había contratado para comparar mi firma con la que figuraba en el documento fraudulento que autorizaba la venta de la casa. Dejé que lo vieran. Dejé que se ahogaran en la evidencia. ¿Y esto?, preguntó Alberto pálido. Una falsificación, dije sin titubear. Y una investigación en curso. Por el momento no he presentado cargos, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Lucía se sentó de nuevo. Tenía las manos temblorosas. Yo no sabía nada de esto, murmuró. Pero no era una defensa, era una rendición. Lo sabía, intervine. Y si no lo sabías, decidiste no saber, y eso es igual de grave. El silencio que siguió fue espeso. Solo se oía el leve tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó finalmente Alberto casi con miedo. «Ya está hecho», dije. «El fideicomiso está activo. Herencia silenciosa no puede ser modificado, no puede ser manipulado y, sobre todo, no puede ser reclamado por nadie que no cumpla con los principios que lo fundaron. Integridad, respeto, memoria». «Pero…», empezó a decir Lucía, pero levanté una mano para detenerla. «No quiero discusiones, no quiero explicaciones, ya he dado suficiente. Lo que me pertenece está protegido, y lo que ustedes pensaban que era suyo nunca lo fue». Me levanté y caminé hacia la puerta del salón. No necesitaba oír más. Ellos tampoco. Los dejé con su silencio, ese mismo silencio que me habían impuesto durante años, pero que ahora era mi escudo, mi legado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos años. No porque hubiera ganado algo, sino porque finalmente dejé de perder. Pasaron los días con una tranquilidad desconcertante. Lucía y Alberto no volvieron a tocar el tema del fideicomiso. Dejaron de hacer comentarios sarcásticos durante la cena, dejaron de llamarme el viejo como una broma privada que nunca me causó gracia. Todo en ellos era una falsa cordialidad, una cortesía forzada que no podía ocultar el resentimiento. Sabían que habían perdido algo más que propiedades. Habían perdido el control. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que el verdadero cambio apenas comenzaba. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos en el salón, encontré un mensaje de un nombre que no reconocí. El asunto decía: «Gracias por no quedarte callado». Dudé en abrirlo, pero algo me impulsó. Dentro, un hombre llamado Enrique me contaba que había leído sobre el fideicomiso Herencia Silenciosa en una columna de opinión en un periódico local. Al parecer, un periodista había descubierto el caso a través de un documento público y, sin nombrarme directamente, relató los hechos como una historia ejemplar de justicia silenciosa. Enrique me contaba que su hija había intentado vender su casa usando un poder legal que él nunca firmó, y que después de leer lo mío decidió buscar ayuda legal. Terminó el correo con una frase que me quedó grabada: «No sabía que era posible defenderse en silencio». Ese fue solo el primero. Al día siguiente recibí 4 más, luego 10. Una semana después tenía una carpeta de entrada llena de historias parecidas. Hombres y mujeres mayores de diferentes regiones de España, algunos incluso desde México y Argentina, que me escribían con un mismo hilo conductor, habían sido borrados, silenciados por sus propias familias, sus propios hijos. Había algo común en todas esas historias. No era solo el dolor o la pérdida, sino la forma en que la sociedad nos empuja a desaparecer, a dejar espacio sin ruido, sin queja, a no estorbar. Un periodista de Sevilla llamado Julio Núñez me contactó para pedir una entrevista. Dudé. No me gustaban los focos. Nunca los busqué. Pero Tomás me dijo algo que me hizo reconsiderarlo. «No se trata solo de ti, Manuel. Tu historia ahora es espejo para otros». Así que accedí. Nos reunimos en un café tranquilo cerca del Parque del Retiro.
Julio era joven, pero su mirada tenía ese tipo de atención que solo da la escucha verdadera. No interrumpía, no guiaba. Solo preguntaba, ¿qué te hizo decir basta? Le conté todo, no solo la traición, sino también la suma de años viendo cómo las decisiones se tomaban encima de mí como si yo no estuviera. Le hablé de los silencios en las reuniones familiares, de los ya lo hablamos luego cuando preguntaba por las finanzas, de cómo me sentaban en la esquina no por comodidad, sino para no estorbar la foto, de cómo me daban lo que necesitaba sin preguntar qué quería. Julio no escribió nada durante nuestra conversación. Solo me miró y al final dijo gracias. Esto no es una historia, es una advertencia. La entrevista se publicó un domingo. La herencia que no se puede robar era el título. Usaron una foto mía de perfil desenfocada a propósito. El artículo se viralizó. En redes sociales aparecieron etiquetas como «Herencia silenciosa, no más abuelos borrados, mi voz cuenta». Lo que más me sorprendió no fue el eco, sino que la mayoría de los que compartían la historia no eran personas mayores, sino sus nietos. Jóvenes que descubrían lo que sus padres estaban intentando ocultar. Hijos que veían en sus abuelos a alguien más que una figura de fondo. Se compartieron videos, hilos, incluso parodias de situaciones familiares absurdas en las que se normalizaba despreciar a los ancianos. Pero entre la risa siempre había algo de reflexión. Tomás me llamó esa semana con una propuesta: replicar el fideicomiso en otros contextos. Crear una estructura modelo que pudiera servir como defensa para personas mayores en todo el país. Podemos llamarlo legado sombra como lo tuyo, pero abrirlo a más gente. Acepté. No por vanidad, sino porque entendí que mi historia, mi pequeña victoria, no era solo mía. Era una semilla. Fundamos la primera oficina en Valencia. Un despacho pequeño pero eficiente donde abogados voluntarios atendían casos de adultos mayores que querían proteger su patrimonio de manipulaciones familiares. Luego vino Zaragoza, después Sevilla. Cada oficina llevaba una placa sencilla: legado sombra. Dignidad no negociable. Comenzamos a organizar talleres gratuitos sobre lectura de contratos, poder legal, testamentos, cláusulas abusivas. Los asistentes venían con carpetas con documentos arrugados con miedo, pero salían con algo más: conocimiento, autonomía. Un día me llamaron desde un canal nacional. Querían hacer un documental. Otra vez dudé. Otra vez acepté. Filmamos en mi casa, en las oficinas, incluso en un hogar de retiro donde donamos una asesoría legal completa. Durante la grabación, un hombre se me acercó. Se llamaba Ramón. Tenía 74 años. Su hija había intentado internarlo en una residencia contra su voluntad para vender su casa en Bilbao. Me dijo: después de ver lo tuyo, me di cuenta que aún podía decir no. Me abrazó. Lloró. Y yo también. No por tristeza, sino por la certeza de haber roto algo más que el silencio, una costumbre. Lucía y Alberto veían todo esto desde la distancia. No dijeron nada. Pero noté cómo evitaban mirarme a los ojos. Tal vez por vergüenza. Tal vez por miedo a lo que significaba. La ola invisible que empezó con un «quédate con las maletas» ya era ahora un movimiento. Y no había nada que pudieran hacer para detenerla. Las mañanas en casa habían adquirido una calma extraña, como si el aire cargara un peso silencioso que nadie quería reconocer. Lucía y Alberto seguían viviendo bajo el mismo techo, pero la dinámica había cambiado por completo. Ya no eran los reyes del salón, ya no caminaban con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Ahora andaban con cuidado, medían sus palabras, evitaban las miradas largas. Yo por mi parte vivía con una serenidad que no conocía desde hacía décadas, pero también con una punzada amarga que se colaba en las noches frías cuando la casa entera dormía. Porque aunque había recuperado lo mío, no había recuperado lo nuestro. Lo que una vez fue familia ahora era una sombra rota en el espejo del tiempo. Fue una mañana de jueves cuando encontré a Lucía en la sala sentada frente al viejo espejo ovalado que pertenecía a mi esposa. Llevaba una bata de estar por casa, el cabello suelto, los ojos rojos. No me vio entrar, o fingió no verme. Me quedé en la puerta observándola, esperando que dijera algo. No lo hizo. Así que fui yo quien rompió el silencio. «¿Dormiste bien?» Ella parpadeó.
Luego asintió sin palabras. Noté cómo sus dedos acariciaban el marco del espejo con una delicadeza casi infantil. «¿Sabes?», dijo finalmente, «mamá solía sentarse aquí todas las tardes. Se pasaba el peine por el cabello y cantaba en voz baja. Yo la espiaba desde la escalera. Nunca supe qué canción era, solo que me hacía sentir segura. Me senté frente a ella sin prisas. Ya no había necesidad de correr. Ella continuó como si hablara más consigo misma que conmigo. Y ahora estoy aquí, y no puedo recordar esa melodía. La busqué en mi memoria y no está, como tantas otras cosas que pensé que siempre estarían ahí». Hubo un largo silencio, no incómodo, sino lleno de palabras no dichas. Luego me miró por primera vez en días. «No voy a justificar lo que hice, papá. Sé que estuvo mal. Sé que lo cruzamos todo». «¿Por qué lo hiciste, Lucía?». La pregunta salió sin dureza. No buscaba venganza, buscaba comprensión. Ella bajó la mirada como si el suelo tuviera la respuesta. «Por miedo», susurró. «Miedo a quedarnos sin nada, a no tener seguridad, a que el tiempo nos quitara lo que tú habías construido. Y también, por egoísmo, supongo, porque pensé que ya era mi turno». Sus palabras no me sorprendieron. Eran humanas. Dolorosas, sí, pero humanas. «¿Y ahora qué sientes?», Lucía tragó saliva. En sus ojos vi una tristeza profunda, no por la pérdida material, sino por la grieta emocional que ella misma había abierto. Siento que me vi en un espejo y no me reconocí, que quise proteger un legado que no entendía, que intenté tomar algo que no me correspondía sin ver todo lo que ya tenía. Asentí en silencio. A veces no hacen falta más palabras. El arrepentimiento sincero no necesita adornos. «Lo que hiciste tendrá consecuencias», dije con calma. «Algunas ya están ocurriendo. Pero también entiendo que tú no eres solo lo que hiciste, eres también lo que puedes hacer a partir de ahora». Ella sollozó bajito. No me acerqué. Le di su espacio. Me limité a quedarme ahí presente sin juicio. En los días siguientes noté cambios pequeños. Lucía empezó a ayudar en los talleres de Legado Sombra. No como portavoz, sino como asistente. Se sentaba al fondo, tomaba apuntes, preguntaba con humildad. Nunca usó su apellido, nunca mencionó quién era. Alberto, en cambio, se fue alejando. Pasaba más tiempo fuera de casa, evitaba cualquier contacto. Un día simplemente no volvió. Lucía no lloró. Solo dijo que necesitaba hacer su propio camino. Y por primera vez entendí que tal vez lo haría con dignidad. Mientras tanto, la historia seguía creciendo. Una red de mujeres mayores me invitó a dar una charla en Bilbao, otra en Salamanca. En cada lugar conocí historias parecidas a la mía. Hombres y mujeres invisibles que empezaban a levantar la voz, no para gritar, sino para decir: «Aquí estamos, siempre estuvimos». Una tarde, en una entrevista de radio, me preguntaron qué había sido lo más difícil de todo este proceso. Pensé por un momento y respondí: mirarme al espejo y no reconocerme. Pero más difícil aún fue darme cuenta de que tampoco ellos me veían, que durante años fui un reflejo borroso en la vida de quienes más amaba. El locutor guardó silencio. Luego dijo: «¿Y ahora qué ve cuando se mira?». Respiré hondo. Veo a alguien que no esperó más permiso, que decidió que el amor propio también merece espacio, y que a pesar de todo aún cree en la redención. Cuando regresé a casa esa noche, encontré en la sala el viejo espejo. Pero esta vez no me vi solo a mí. Lucía estaba detrás observando también. Nos miramos a través del reflejo y por primera vez en mucho tiempo sentí que la grieta empezaba a cerrarse. El sol de primavera acariciaba los balcones del Centro Comunitario Legado Sombra. Ese edificio que alguna vez fue una vieja biblioteca municipal olvidada entre papeles apilados y estanterías polvorientas. Ahora, gracias a una pequeña parte de mi fideicomiso y a la ayuda de decenas de voluntarios, era un espacio lleno de luz, de plantas en macetas recicladas, de mesas de madera largas como las historias que se compartían sobre ellas. Allí no se hablaba solo de herencias, sino de memoria, de dignidad, de cómo construir futuro desde las ruinas del olvido. Habían pasado 6 meses desde que iniciamos la transformación. Cada rincón del lugar tenía una historia.
En la entrada colgaba un mural con fotografías antiguas de mujeres y hombres mayores que habían fundado la comunidad. No eran famosos ni poderosos, pero habían sobrevivido al desdén. A un costado, una sala pequeña funcionaba como archivo legal gratuito donde cualquiera podía recibir orientación sobre testamentos, poderes notariales, contratos de venta. En el patio, una mesa circular reunía cada martes a quienes querían simplemente hablar sin ser interrumpidos. Lucía se convirtió en una de las colaboradoras más constantes. Había renunciado a su trabajo y decidió estudiar geriatría social. No era una redención automática, pero sí una elección consciente. No volvió a pedirme perdón, ni yo volví a pedírselo a ella. Había algo más importante entre nosotros, ahora respeto recuperado. Su mirada ya no esquivaba la mía, y cuando caminábamos juntos por los pasillos del centro, la gente nos confundía con colegas, no con padre e hija. Me gustaba eso. Me hacía sentir parte, no adorno. El día que inauguramos la Sala de las Voces fue especialmente emotivo. La idea había nacido de una conversación espontánea con una mujer llamada Eulalia de 82 años que me dijo que lo más difícil de envejecer no era perder cosas, sino no tener dónde contarlas. Así que habilitamos una sala insonorizada con un pequeño micrófono donde cualquiera podía grabar su historia, su testamento emocional, su carta al mundo. Sin juicio, sin guión. Solo la voz como prueba de existencia. Cuando escuché las primeras grabaciones lloré. Había relatos de amor, de traición, de hijos ausentes, de reconciliaciones tardías. Había dolor, sí, pero también una fuerza tranquila que desbordaba cada palabra. Yo también grabé la mía, no como símbolo ni figura, solo como Manuel, un hombre que se cansó de esperar permiso. Conté todo, cómo pasé de ser parte de una casa a convertirme en estorbo. Cómo me sentí invisible incluso en los días soleados. Cómo aprendí que no hay que gritar para hacer ruido, que a veces firmar un documento con la mano temblorosa puede ser más revolucionario que cualquier protesta. Al final de mi grabación dejé una frase que repetía mi esposa cada vez que me sentía derrotado. Las raíces profundas no temen al viento. Ese era, ahora lo entendía, mi legado verdadero. El impacto del centro comunitario superó nuestras expectativas. Recibimos visitas de organizaciones de derechos humanos, de universidades, incluso de ministerios. Nos invitaron a exponer el modelo de legado Sombra en congresos sobre envejecimiento digno. Nos convertimos sin buscarlo en referencia. Y aunque la notoriedad no me interesaba, sí me llenaba de orgullo ver cómo otras ciudades comenzaban a replicar la idea en Málaga, en Medellín, en Montevideo. No era fama, era eco, resonancia de algo justo. Una tarde, mientras regaba las plantas del huerto que habíamos creado en el patio trasero, una niña se me acercó. Tendría unos 8 años. Llevaba trenzas y una libreta entre las manos. Me miró con seriedad y dijo: «Usted es el abuelo que no se dejó borrar». Sonreí, no por vanidad, sino por la precisión de la pregunta. Me agaché y le respondí: «Soy uno de muchos». Ella dibujó una sonrisa torcida y apuntó algo en su libreta. «Es para mi redacción. Dicen que usted cambió la historia». Me reí. La historia siempre estuvo ahí, solo que ahora la contamos también nosotros. Esa noche, al volver a casa, una casa más pequeña, más luminosa, con ventanas sin rejas y libros en cada esquina, me preparé una taza de infusión y me senté en la mecedora. Afuera las farolas proyectaban sombras suaves en la acera. Abrí una carta que había llegado por correo tradicional, algo poco común ya. Venía de Alberto, solo una hoja escrita con letra firme. Me agradecía por no haber llevado las cosas a juicio. Reconocía su ambición, su arrogancia. Decía que se había inscrito en un curso de acompañamiento a adultos mayores. No pedía nada, solo informaba. Me gustó eso. Tal vez algún día nos encontremos de nuevo sin máscaras. Tal vez no. Antes de dormir, observé mi reflejo en el espejo del baño. El mismo rostro curtido, las mismas arrugas profundas, pero esta vez con una luz distinta en los ojos. No era victoria, era pertenencia. A mí mismo, a una comunidad, a una historia que nadie me podía quitar.
Y entonces lo entendí con claridad rotunda: la herencia más valiosa no estaba en las cuentas ni en los terrenos, sino en la certeza de haber sido fiel a mi voz cuando otros intentaron silenciarla. Eso era la herencia viva, y latía fuerte, muy fuerte en cada palabra que otros ahora se atrevían a decir, en voz alta, sin miedo, porque ya nunca más íbamos a quedarnos sentados junto a las maletas.